Hola, soy Rebeca Garza y hoy vamos a continuar con el proyecto de lectoescrituras trans y estamos recordándoles que hoy vamos a repasar el capítulo 5, representación trans, del libro que estamos revisando que se llama Trans, una guía rápida y peculiar de la variabilidad de género de Jack Halberstam con la traducción de Javier Sainz. Aquí hoy vamos a hablar acerca de la representación trans, que es el capítulo número 5. Y en este capítulo número 5 de Jack Halberstam, pues vamos a iniciar así. Lo transgénero es una forma. Jean Vaccaro, Feelings en Fractals 2015. Hace unos años asistí a una conferencia sobre estudios transnacionales y queer de la performance, donde se representaba una obra sobre una figura histórica queer. Esta figura se parecía mucho a Juan Aguilar, una persona de género ambiguo que ha sido estudiada por María Elena Martínez, como ya comenté anteriormente. Y de hecho la obra representada por la artista de performance mexicana Jesús Rodríguez estaba basada en el estudio de Martínez. En lugar de recibir la obra como una interesante pieza de teatro de época, miembros de la audiencia se molestaron y se enfadaron por la actuación, especialmente porque algunas partes de este personaje hermafrodita eran interpretadas con efectos cómicos. La conferencia de la noche a la mañana pasó a ser un espacio lleno de performance enormemente imaginativos, conferencias y producciones teatrales, a ser un evento sombrío lleno de mesas redondas, pequeñas mesas, grandes mesas y turnos de mesa sobre que había mal en esa representación de una figura transgénero. La dramaturga fue acusada de transfobia, puntos de referencias históricos fueron dejados de lado y se derramaron muchas lágrimas. Yo escribí después un blog en respuesta a lo que había visto y vinculé este evento y los malos sentimientos que produjo esas llamadas a lanzar avisos y protestas contra productores culturales queer en lugar contra de los homófobos y los transfobos. Mi artículo fue recibido con entusiasmo al principio, pero enseguida se vio claramente que mi texto era ya el equivalente periodístico de agitar un capote rojo delante de un toro bravo. La gente me llamó de todo por mi maldad y un gracioso me puso el mote del papá futbolero de la teoría queer por mi actitud crítica hacia la juventud de hoy en día. Desde entonces ha habido otras protestas similares transgénero o representaciones queer. Termino este capítulo con uno de estos ejemplos. En un intento de ver cómo podemos aprender de esas batallas sobre el proyecto de representar los cuerpos trans, mi objetivo no es en absoluto reprender a la juventud o lamentar con superioridad que la gente joven ha perdido el hilo del compromiso político. Después de todo, yo mismo no soy un activista especialmente hábil o dinámico. Mi objetivo era más bien intentar entender los protocolos visuales para representar el cuerpo trans, la experiencia trans y la identidad trans, ya sea en textos que son positivos o negativos, abstractos o realistas. Por lo tanto, es una buena idea no acercarse a los materiales visuales que documentan la vida trans con un marco moral que lleva solo a juzgar. En su lugar nos irá mejor si consideramos los métodos formales con los que se puede representar la experiencia trans y los beneficios y compromisos que derivan de ellos. En mi libro de 2015 llamado In a Queer Time and Place, Transgender Bodies, Subcultural Lives, expliqué que los marcos temporales habituales que organizan las expectativas vitales en contextos euroamericanos son una parte integral del sistema normalizador que orienta a comunidades diversas con deseos heterogéneos hacia un notablemente estrecho marco de narrativas vitales. Estas historias de vida tan ordenadas y predecibles son la materia prima de todo tipo de lógicas gubernamentales sobre los derechos y se utilizan para todo tipo de cosas, desde las reclamaciones de herencia y hasta los algoritmos de las aseguradoras. Si situamos lo queer como una lógica temporal contraria, comenzamos a ver cómo y cuándo y por qué ciertos cuerpos son percibidos como algo amenazador, desestabilizador y aberrante. Leer lo queer como una relación alterada con el tiempo y el espacio también nos saca del ámbito de las identidades sociales estables y nos aporta un lenguaje no identitario para la excentricidad social, sexual y política. En este capítulo reflexiono sobre el lenguaje visual que capta lo queer, las transiciones y las identidades trans por medio
de visiones y diversas por medio de visiones diversas del tiempo y del espacio. Desde que escribí In a Queer Time and Place, se han publicado otros libros sobre la temporalidad queer. El conocido libro de Elizabeth Freeman, Time Binds, Queer Temporalities, Queer Histories, por ejemplo, teoriza una historia queer que puede encontrarse en un tiempo no secuencial, en una temporalidad erótica que es inherente a la discontinuidad, microtemporalidades corporales y el empuje libidinal del anacronismo. De igual modo, Lee Evelman ha utilizado la noción del tiempo queer para hacer visibles las lógicas más ocultas de las estructuras políticas que nos conducen a formulaciones estereotipadas y normativas del yo y a políticas que sitúan el futuro mismo como una función de la normatividad reproductiva. En una crítica al grito de guerra de Edelman de No al futuro, la reciente obra de José Esteban Muñoz, Cruising Utopia, menciona la imposibilidad de los futuros morenos y en su lugar propone una visión fenomenológica queer de horizontes utópicos que plantea la posibilidad de que aún no seamos queer y de que lo queer aún no ha llegado. Más recientemente, esta mención de un futuro queer ha interesado a académicas queers negras como Kara Quillen y Tavia Nyong'o, que nos han recordado la diferencia que marca la raza en la manera en que tenemos de imaginar el futuro, lo arcaico, la infancia, los pasados malogrados, los presentes intransigentes, etc. Como parte de la primera ola del libro sobre temporalidad queer, el mío analizaba las implicaciones de un modelo de lo queer que no trata simplemente sobre qué tipo de cuerpos tienen sexo con qué otros tipo de cuerpos, sino sobre diferentes líneas narrativas, formas alternativas de ser en relación con los demás y nuevas prácticas de ocupación del espacio. Por ejemplo, propondríamos dar prioridad a las redes de amistad sobre las familias extensas cuando evaluamos las estructuras de intimidad que mantienen las vidas queer, y también podríamos pensar sobre el transgenerismo en particular no como una relación en contrapunto entre forma corporal y contenido, sino como una relación alterada de ser y de ser visto. En otras palabras, el transgenerismo nunca ha sido simplemente una nueva identidad entre muchas otras que compiten por un espacio bajo el paraguas arcoíris. Más bien constituye de forma radical un nuevo conocimiento sobre la experiencia de existir en un cuerpo y puede ser el fundamento de formas muy diferentes de ver el mundo. Este es, al menos en parte, uno de los argumentos que plantea Kara Quillen en su obra sobre la raza y la visualidad transgénero. En un artículo titulado Looking for M, Queer Temporality, Black Political Possibility and Poetry from the Future, Quillen mezcla una teoría anticolonial de la temporalidad heredada de Fanon con una concepción de la experiencia del afecto cinematográfico tomada de Deleuze para situar el futuro trans negro como algo que excede el conocimiento del cine documental convencional. Quillen desarrolla este argumento del Looking for M para reconocer la aparición del cine de las culturas negras de una posibilidad imposible, o mundos y formas de ser que escapan al reconocimiento, al sentido y a la valoración. En la película de Daniel Petle, The Aggressive, de 2005, un personaje trans negro llamado M desaparece y el director es incapaz de localizarle después de la trama. Para Quillen, The Aggressive proporciona un modelo de la desaparición de los cuerpos negros con género queer. La desaparición de M durante la trama de la película no es simplemente algo desafortunado o trágico, es más bien un acto político que cuestiona la narrativa cerrada que la película trata de imponer sobre las vidas rebeldes, y algo igual de importante, rechaza la clasificación de LGBT y se inclina hacia la designación subcultural de agresivas, un término que no encaja claramente con LGBOT. La lectura teóricamente innovadora de Quillen perturba las narrativas fáciles de las vidas de género variable, que reúne historias de vida muy diferentes y las pone bajo el epígrafo de queer o trans a través del tiempo y del espacio. Sí, tal y como ha demostrado el trabajo de Quillen, los cuerpos a menudo exceden los dispositivos médicos, cinematográficos, narrativos o sociales existentes para representarlos. ¿Qué métodos deberíamos utilizar para rastrear las historias caóticas de lo trans? También tenemos que recordar la importante intervención de Sandy Stone en su Post-Transsexual Manifesto de hace 20 años.
Stone critica los estándares narrativos de la identidad transexual que han sido generados por doctores, psiquiatras, feministas y antropólogos, y en su lugar señala la importancia de la autorrepresentación transexual y de rechazar ser objeto de conocimiento. Stone comenta algunas conocidas historias sobre la vida transexual escritas por personas transexuales, en especial el trabajo de Gary Kate sobre Chevalier Deon y las antiguas etnografías de Anne Boleyn sobre el género cruzado. Tanto el ensayo de Kate como el de Boleyn son en muchos aspectos trabajos excelentes y fueron publicados en la misma colección como una versión anterior de este ensayo, pero a pesar de ello no hay sujetos en estos discursos, solo objetos homogeneizados, totalizados, que replican fractalmente antiguas historias de discursos minoritarios a una escala mayor, de modo que cuando menciono el mundo perdido quizá evoque recuerdos de otros debates. La palabra es algunos, algunas. La fragmentación, segmentación, multiplicidad de la categoría trans solo puede surgir de una óptica que reconozca lo trans como una categoría amplia y fluida en vez de como un diagnóstico. Ver los cuerpos trans de forma diferente, no simplemente como cuerpos trans que dan una imagen de lo no normativo y frente a los cuales los cuerpos normativos pueden ser distinguidos, sino como cuerpos que son contradictorios de forma interna y fragmentaria, cuerpos que cartografían de nuevo al género y sus relaciones con la raza, el lugar, la clase social y la sexualidad, cuerpos que sienten dolor o representan un juego de superficies, cuerpos que suenan de forma diferente a lo que parecen, cuerpos que representan relaciones de palincesto con la identidad. Significa encontrar diferentes códigos visuales y auditivos y ápticos con los que imaginar la experiencia de existir en un cuerpo. Después de todo, el cuerpo trans no es tan fácil de representar y el marco visual que capta estos cuerpos debe mostrar espacios de contradicción en el cuerpo de género variable a través de la desnudez. Por ejemplo, lo que corre el peligro de una mirada sensacionalista de esos cuerpos, o bien operar por medio de otras formas de exposición violenta, intrusiva o de otro tipo. Jen Vaccaro ha propuesto la experiencia del tacto como un método alternativo para interpretar los cuerpos trans. Expone con el título Artesanal una lógica del saber que se aleja completamente de las formas diagnósticas de clasificación que han intervenido en la capacidad de las formas trans para decir quiénes somos. Vaccaro escribe lo siguiente: si vamos a sacar lo transgénero del proceso de su medicalización y apostar de forma alternativa por la dimensión artesanal de la experiencia, ¿qué podría llegar a significar lo transgénero? Lo artesanal es una teorización áptica, afectiva del cuerpo transgénero, un modo de estimular la experiencia material y la materia que ha sido acariciada a lo largo del tiempo. Dado que la sensación y el sentimiento corporales transforman la carne paralelamente a las fuerzas diagnósticas y administrativas, una orientación artesanal pone en primer plano el trabajo de construir la identidad. Esta es una hermosa visión de la corporalidad. Por medio de actividades creadoras de mundos como son el trabajo artesanal y la artesanía, se abre a metodologías visuales desarrolladas por diferentes artistas para representar y sin fetichizarlos. Cuerpos que podrían pasar constantemente por ser del sexo opuesto o que parecen estar atrapados en sistemas de representación que aspiran a establecer dispositivos ordenados de género binario para audiencias o espectadores cuyo sentido del placer visual depende de estos sistemas organizados. Lo áptico ofrece un camino de salida al problema de un plano visual binario. Lo que no es un hombre parece ser una mujer, lo que no es una mujer parece ser un hombre. De hecho, lo áptico aporta un amplio marco estético de la representación trans en general, tal y como lo explica la teórica Laura Marx en su libro Touch. Lo áptico es un modo sensorial de la percepción que implica un modelo de conocimiento y de percepción que no está orientado hacia el control, ni se desarrolla simplemente del nivel de lo visual. Lo áptico representa el modo que tiene la mente de buscar los significados que elude, mientras utiliza el mismo tiempo el conocimiento parcial disponible, viola la oposición entre sujeto y objeto y demanda a quien observa, a quien nombra, a la autoridad, a que se siente implicada en el acto de mirar, nombrar y juzgar. Para Marx, lo áptico es una erótica visual que ofrece su objeto al espectador, pero solo a condición de que aquello que es incognoscible de él permanezca intacto y que el espectador, cuando se acerque,
renuncia a su propio control. Tal y como indica esta cita, lo áptico organiza el sentido, el conocimiento y la mirada en formas que exceden lo racional y los intentos de atribución de sentido, y en su lugar fuerza al espectador a analizar sus propias relaciones con la verdad y la autenticidad. Es un marco perfecto para el cuerpo trans, que en última instancia no busca ser observador y conocido, sino que más bien desea poner en duda la organización de todos los cuerpos. Un gran ejemplo del trabajo áptico en los cuerpos trans, que apunta a nuevas formas de corporalidad sin buscar un saber o un control de ellas, puede encontrarse en las siniestras esculturas, excéntricos dibujos y las delirantes películas del artista trans Harry Dodge. Su obra se sumerge totalmente y con alegría en lo áptico y a la vez en las prácticas sobre el humor, lo híbrido y la exploración de lo innombrable. Define lo innombrable en una entrevista como filtración antiautoritaria, desbordamiento y profusión. Sus esculturas hechas con materiales de desecho, basura y objetos encontrados capta con belleza ese otro lenguaje de corporalidad, un juego de superficies, un compromiso humorístico con el ser, un flirteo con el devenir, un cálculo con la indeterminación dinámica que los cuerpos trans señalan, habitan y narran, y a la que dan incluso historicidad. En algunas de las obras de Dodge, alegres objetos se señalan y se saludan entre sí, y en sus dibujos Dodge crea escenas como de dibujos animados en los cuales cuerpos híbridos pero alegóricos hablan entre sí de forma poética. En su dibujo a lápiz Lobster Boy, Regarding Articulation, por ejemplo, una figura con aspecto de chico levanta la mano, una pinza gigante y piensa: el espíritu de poder haber tenido cada uno de mis dedos separados vive en mi corazón. Entre tanto, otra figura, quizás una roca, le replica: no hay un nombre para todo. Este dibujo es fantástico, imaginativo e hilarante. Opone el deseo de captar un sentido con la imposibilidad de nombrar, situando lo incognoscible de muchas formas de corporalidad, capacitada y discapacitada, no solo el género variable. Lo áptico, que describe un modo de sentir por medio del tacto, habita en las manos pinzas eternas, en sus mecanismos de señalamiento y en la declaración de la roca sobre lo innombrable. También las performances del artista visual Micha Cárdenas, lo áptico enmarca del cuerpo trans en la forma de una electrónica del vestir, entornos de inmersión virtual y diversas formas de hacktivismo y nuevos medios de comunicación que producen lo que ella llama transrealidades. Académicas como Jan Baccaro han propuesto el lenguaje de lo áptico como una alternativa del deseo médico, legal y mediático de saber, y como una nueva cartografía del cuerpo marcado por el género, que no trata sobre tener o carecer de falo, sino sobre manipular y conocer por medio de la mano, del dedo o del brazo el cuerpo fragmentado y despiezado. El cuerpo áptico y el yo áptico no se conocen de antemano, sino improvisando una y otra vez en nombre de un sentimiento deliberado y liberador de confusión. Tomando lo áptico como nuestro fundamento, así como el sentido de la temporalidad queer y la experiencia innombrable e incognoscible de la corporalidad, vamos a examinar cómo han sido representados los cuerpos trans durante las 2 últimas décadas, qué tipo de críticas han surgido a estas representaciones, y después vamos a reflexionar sobre algunos enfoques indefinidos, no específicos y con final abierto sobre la representación trans. A finales de los 90 y a comienzos de la década del 2000 aparecieron algunas películas cuyo tema central era el cuerpo transgénero, que mostraban el cuerpo transgénero como una metáfora de otras formas inestables de identidad, pero la mayoría de las películas protagonizadas por identidades trans siguen representando el transgenerismo como una especie de aberración, como algo que necesita ser explicado como símbolo de identidades sociales ininteligibles. Dicho esto, el cine mayoritariamente de la década de 1990 continuó la tendencia de representar a las personas transgénero como locas, malas y peligrosas. Películas como Vestida para matar de Brian De Palma de 1980, por no mencionar Psicosis de Alfred Hitchcock de 1960, hicieron que la conexión entre el género variable y el asesinato en serie pareciera inevitable, pero esto cambió cuando 3 películas alteraron los protocolos de las representaciones cinematográficas convencionales de las vidas transgénero. Juego de lágrimas de 1992 del director Neil Jordan. En algunas películas, sobre todo El juego de lágrimas de Neil Jordan, el cuerpo transgénero sirvió como metáfora de otros cuerpos de inestabilidad y del inquietante y contradictorio conjunto de compromisos políticos que iban apareciendo en torno a la raza, la nación y la clase social. En esta película, el personaje trans Dale J. Davidson
permite que se desarrolle un extenso discurso sobre la apariencia y la realidad. El ejército republicano islandés ira contra el nacionalismo inglés y el fetichismo racista y transfobo. Sin embargo, gracias a toda esa mirada fetichista del cuerpo trans negro, la película consiguió situar el transgenerismo dentro de un contexto político y social más amplio y como parte de un proyecto revolucionario en marcha. La historia implica a un soldado inglés negro, Jodie Forrest Whitaker, que es secuestrado por miembros de la IRA, Fergus, Stephen Rea y Jude Miranda Richardson, y que muere cuando trata de escapar, pero antes forja un vínculo con Fergus y le pide que visite a su novia, Jill, en Londres. Fergus cumple su promesa y el encuentro posterior acaba en un romance y en la revelación del transgenerismo de Jill. A pesar del rechazo que siente Fergus cuando descubre la transición incompleta de Jill, es decir, su pene incompleta entre comillas, la película permite mostrar un proceso de aprendizaje de los principales protagonistas. Fergus y Jill aprenden lo que Jodie ya sabía, o sea, que todas las formas de nacionalismo requieren ficciones de lo natural, lo comunitario y lo unificado, y que de hecho las únicas cosas que mantienen a las personas juntas es el miedo y la violencia. En este escenario, cada personaje se encuentra a la vez dentro y fuera de la pertenencia nacional, y el cuerpo desajustado de Jill se convierte en un símbolo de mosaico de contradicciones sociales que el nacionalismo intenta suavizar. A pesar del rechazo que siente Fergus cuando descubre la transición incompleta de Jill, es decir, la película también puso de relieve las tensiones eróticas entre la mujer transgénero y el hombre cisgénero, y aunque la primera reacción de Fergus a la corporalidad de Jill fue la repulsión, la película muestra una trayectoria poco ortodoxa en su deseo, donde ni el género de Jill ni la orientación sexual de Fergus están fijados de forma definitiva. Otra película es Boys Don't Cry de 1999, directora Kim Peirce. The Boys Don't Cry es una película clave para reflexionar sobre el cuerpo trans simultáneamente como viable y vulnerable, sexy y poderoso. Esta película sobre un asesinato real de un joven trans masculino, Brandon Teena, fue sensible a la ambigüedad de la corporalidad de Brandon Teena y a la amplitud de sus deseos y prácticas de género. En mis lecturas iniciales de la película mencionaba una mirada transgénero en la que el tiempo, el espacio, el deseo y la identificación corporal estallaban en pedazos representando un colapso de las matrices de género y de sexualidad, mientras que ciertas escenas a través del parabrisas de un coche da a los espectadores una idea de la belleza y la desolación del paisaje de Nebraska. Saltos en montaje colapsan el tiempo y espacio, la fantasía y la realidad, recordándonos que el cuerpo trans no solo nos pide que relanticemos los cálculos fulgurantes con que asignamos los géneros a los cuerpos, sino que dejemos en suspenso los sistemas de significación que vinculan la masculinidad a los hombres y la feminidad a las mujeres sin dejar nada en medio. En Boys Don't Cry, el asesinato de Brandon Teena, cuyo género ha sido reconocido por la joven a la que ama, pero no por su familia ni por sus amigos, representa la naturaleza desgarrada y dispar de la recepción de la visibilidad trans. La película expone de forma elocuente la visión compartida de la persona trans y de su amante, aunque se enfrenta a una violencia que busca destruir esa visión. En mi lectura original de la película señalé cómo en esta película nos movemos desde una mirada u observación del cuerpo transgénero hacia ver el mundo a través de sus ojos. Esto es captado de forma más efectiva en una secuencia brutal en la que Brandon es desnudado por hombres del pueblo y en la que él momentáneamente abandona su cuerpo permitiendo que lo vean expuesto. Después analicé las técnicas cinematográficas que permiten a los espectadores participar en una mirada transgénero o visión. Los interludios experimentales de esta película nos permiten acceder como espectadores no solo a la experiencia del transgenerismo como una división, una contradicción placentera o de otro tipo, una fricción, sino también a la experiencia de aquellas personas que desean a las personas transgénero. La película hace de Brandon Teena un héroe cultural, un mártir y una víctima. Más adelante explicaré qué ocurrió cuando un grupo de activistas de un instituto de Estados Unidos, 15 años tras su estreno, entendieron que Boys Don't Cry como una película entendieron como una película transfoba sobre la disolución del cuerpo de un joven transexual. Y la película By Hook or by Crook del director Harry Dodge y Silas Howard
Y finalmente tenemos la brillante película independiente de Dodge y Howard, By Hook or By Crook, que se centra en la amistad trans, las masculinidades compartidas, la indagación narrativa y la película de viaje por carretera como una metáfora de la transición y de la naturaleza del amor en contextos trans. La película fue pionera por su habilidad para crear una visión verdaderamente alternativa, sin hacer ninguna concesión a ningún espectador heterosexual. By Hook or By Crook es la historia de una amistad entre dos sujetos transmasculinos. Las figuras transgénero son simplemente él, sin ninguna explicación sobre sus excéntricos género. En su lugar, la película pone de relieve los vínculos íntimos, el sexo y el amor como los verdaderos temas de la historia, mostrando a los colegas en una búsqueda que no tiene lugar estable. Es una película que de viaje por carretera sin un destino evidente en su lugar. La búsqueda funciona como una metáfora de la transición continua, uno de los rasgos de la identidad trans que la hacen diferente del transexualismo. Aquí el personaje trans de Valentine, en particular interpretado por Dodge, se convierte en una figura quijotesca que cuestiona no solo las normas convencionales de género, sino también las nociones normativas de familia, sexo, amor y pertenencia. Cuando vemos estas películas debemos recordar e intentar recrear el contexto en el que aparecieron originalmente, a finales de los 90 y principios de los 2000. El transgenerismo y especialmente el transexualismo eran todo objeto de programas de tertulias de televisión y fascinaban a los medios de comunicación. Estos trataban a la transexualidad como un fenómeno exótico para el que el público no estaba preparado. Los medios de comunicación mayoritarios representaban a las personas transgénero como disfóricas, deshonestas, desorientadas o peor, y este sentido de desorientación, en vez de convertirse en una condición posmoderna general, era presentado como invivible y patológicamente inestable. Los cuerpos transgénero de hecho representaban una condición de inestabilidad radical que, por contraste, convertía a otras identidades marcadas por el género en algo interpretable, reconocible y natural. Hasta ahora he sostenido que la representación del transgenerismo depende de un rechazo de la veracidad de lo visual, como el pasamiento o el passing, una apuesta por lo áptico, desconocer, y un marco narrativo de la transición continua, llegar a ser. En películas anteriores, directores de cine y artistas han utilizado una serie de técnicas para visualizar el cuerpo trans y sin reducirlo al modelo binario de hombre y mujer, y así hemos podido ver la representación del yo como división, Boys Don't Cry, la representación del cuerpo como inherentemente inestable y contradictorio, Juego de lágrimas, la representación del cuerpo como un lugar absurdo que elude los códigos lingüísticos y visuales, By Hook or By Crook, así como la obra artística de Dodge. Como resultado de estos esfuerzos pioneros, directores contemporáneas y productores de televisión no intentan lograr un reconocimiento del cuerpo trans ni tampoco lo presentan como excepcional. Influidos por el trabajo de Jean Harry-Tower, Riley Snorton y Hasbir Puar sobre la transnormalización, por el de Melcher sobre la materialidad de la gramática y por el de Nikki Sullivan y otros sobre el sentido de las somatécnicas, artistas visuales contemporáneos reconsideran las intersecciones entre tecnología, corporalidad, identidad y mecanismos biopolíticos del poder, políticos de control. En este sentido, en la cultura y el arte contemporáneos podemos comenzar a repensar las historias del género, el papel de la tecnología para imaginar el cuerpo de otra manera y las interacciones entre cuerpos y paisajes, espacios y las dinámicas de raza, clase social y capacidad. En el panorama contemporáneo de la representación, la televisión ha llegado a tener más influencia que el cine, con su estructura de episodios y la evolución de sus tramas. Las series de televisión aportan mucho más información y contradicciones para abordar la representación de vidas complejas. Un excelente ejemplo para nuestros objetivos es Transparent desde el 2014, creada y dirigida por Jill Soloway. En su primera temporada, Rolling Stone lo valoró así. En su primera temporada, Rolling Stone lo valoró así. Hace que el mundo sea más seguro para las personas trans. Out la calificó como la primera serie que trataba adecuadamente no solo el transgenerismo, sino también la bisexualidad, y Advocate calificó Transparent simplemente como excelente serie de televisión. Transparent narra la historia de una familia judía disfuncional de Los Ángeles que se separa y se vuelve a reagrupar a causa de la revelación del patriarca de su transición de hombre a mujer. La serie supone un nuevo enfoque de la televisión, su rechazo a presentar solo imágenes positivas de las personas trans, ya sean judías, lesbianas, rabinos, mujeres y guardas
de seguridad la hacen única en la historia de los medios de comunicación en la representación queer. Aunque es menos vanguardista que la obra de Dodge y Howard, Transparent se basa en los regímenes de representación trans cuidadosamente construidos que habían existido antes de la serie. De hecho, Silas Howard es un director habitual de episodios de Transparent. La serie muestra algunas técnicas nuevas de representación con relación al cuerpo transgénero, al igual que en el texto de Sarah Davison, Can to be Destroyed, analizado en el capítulo 4, la narrativa del cuerpo trans aparece en relación con la vida judía contemporánea y también bajo el signo de una destrucción potencial. El desafío de Transparent reside en su habilidad para representar una experiencia trans específica, algunidad en los términos de Sandy Stone, sin hacerla representativa de toda la experiencia trans. La serie logra mostrar con cierta sutileza el alivio de poder salir del armario, el estrés de sentirse expuesto, la tristeza de llegar tarde al convite, con un equipo de guionistas que incluyen a la escritora queer, a Lee Liebegott, y consultores que incluyen artistas como Zachary Drucker y Rhys Earth. Transparent tomó la sabia decisión de trabajar con las propias narrativas de las personas trans, en vez de atenerse libremente a la historia autobiográfica de Jill Soloway. La experiencia de Soloway con la transición de su padre sigue siendo el eje central de la obra, pero se ve rodeada de un conjunto de otras experiencias sobre el envejecimiento, la experimentación sexual, la adicción, las tensiones familiares, etc. Ciertos aspectos de esta serie de televisión episódica se alejan a anteriores representaciones trans, no intentan reparar las facetas negativas de las representaciones del transgenerismo, por ejemplo, pero también rechaza situar el cuerpo trans como una entidad solitaria y singular. En su lugar, todas las personas trans, algunos de los cuales aparecen en la actualidad y otros en un pasado judío en el Berlín anterior a la guerra, aparecen relacionados con acontecimientos en el mundo real y claramente integrados dentro de ellos. La aparición de personajes trans a lo largo de la serie también aporta críticas a la familia y a todas las nociones idealizadas de la comunidad. Transparent flirtea continuamente con el archivo de las representaciones negativas de la vida y de la identidad trans. Así, parte del contexto de Maura, transpadre, es el de una persona con dinero que ha vivido enclaustrado en el privilegio y cuya identidad trans significa algo muy diferente al de las mujeres trans que ella encuentra en la comunidad. En la temporada tercera, por ejemplo, Maura atiende una línea de teléfono de crisis de emergencia LGBT y tras responder la llamada de una persona trans de color en apuros, Liza sale corriendo para encontrar y potencialmente salvar a esta mujer. Sin embargo, el guión ridiculiza esta misión de rescate y es Maura quien acaba en el hospital en vez de la persona por la que se preocupaba. Transparent muestra de forma hermosa cómo la familia burguesa se expande para acoger a los suyos, incluso si entre los suyos está un patriarca ya mayor que se ha convertido en una mujer trans y aporta a la audiencia una mirada al interior de la vida trans con todos sus defectos. De hecho, quizás porque Transparent es una serie de televisión, debe producir e implicarse no solo en personajes que son básicamente buenas personas, que intentan mejorar y crear nuevos espacios, sino también en aquellos que lo fastidian todo, que se hacen daño mutuamente y que dan dos pasos atrás por cada paso adelante. El espectro de los personajes es muy amplio y complejo como en la vida real. Algunos espectadores transgénero de Transparent se han quejado por el hecho de que ni Jill Soloway ni el actor que interpreta a Maura, Jeffrey Tambor, son transgénero. El propio Tambor, cuando recibió su segundo premio Emmy por este papel, pidió a los productores y directores que dieran una oportunidad al talento transgénero. No solo eso, sino que pidió lo siguiente: háganles audiciones, denle sus historias, háganlo. Y también una cosa más, no me sentiría mal si yo fuera el último hombre cisgénero que interpreta a una mujer transgénero en televisión. Tenemos trabajo que hacer. En este extraordinario discurso de autoconciencia, Tambor hizo un brillante uso de su posición como quizá uno de los personajes transgéneros más queridos en la historia de la representación visual. Pero los activistas transgénero, aunque hubiera actrices transgénero, siguieron enfadadas, por decirlo suavemente, por la larga historia de dar papeles transgénero a actrices no transgénero. Transamérica, protagonizada por Felicity Huffman como mujer transexual no operada, The Dallas Buyers Club, protagonizada por Jared Leto como mujer trans con SIDA, y por supuesto Boys Don't Cry, protagonizada por Hilary Swank como Brandon Tina, la joven persona trans masculina que fue asesinada por hacerse pasar por un hombre. En los últimos años, las audiencias transgénero están cada vez más molestas por esta asignación de papeles o actores, actrices no transgénero
y han surgido varias disputas a partir de esta práctica. Estas disputas son solo un síntoma de un profundo sentido de injusticia, de ver su propia vida descrita por personas que se han beneficiado del binarismo de los géneros normativos y no normativos, pero estas protestas no reconocen adecuadamente el amplio espectro de representación trans, una trayectoria que he intentado esbozar aquí y existe con relación a nuevas películas y series de televisión como Boys Don't Cry, sino criticando retroactivamente y pidiendo un ajuste de cuentas con la forma en que la cultura visual ha descrito la vida transgénero. Aunque simpatizo con estos intentos de denunciar una historia de representaciones injustas y a menudo tóxicas, también quiero considerar las formas en que podemos rechazar, resistir y replantear estos mecanismos visuales en la actualidad. Por ello, voy a cerrar este capítulo con una exposición de un acontecimiento que une ambas cosas, las tensiones expresadas en el capítulo 4 sobre el conflicto transgeneracional y nuevas tensiones sobre la representación de las vidas trans en la época de los medios de comunicación. La película Boys Don't Cry fue realizada en 1999. Llevó varios años de investigación, financiación, buscar actores y actrices y filmación. Cuando fue estrenada recibió excelentes críticas y siguió cosechando premios y alabanzas a la actriz principal Hilary Swank y a la joven directora Kim Pierce, así como el equipo de producción de la película liderado por Christine Bachon. La película tuvo un gran impacto, era innovadora visualmente y marcó un hito extraordinario en la representación de los cuerpos con género variable, y aunque hubo algunos debates sobre las decisiones que tomó Pierce sobre el hilo narrativo de la película, la omisión del asesinato de un amigo afroamericano, Philip Devine, al mismo tiempo que asesinaban a Brandon, Boys Don't Cry fue recibida en ese momento como una película magnífica que honraba la vida de una persona joven de género queer y que transmitía cinematográficamente una sensación del peligro de las experiencias de la variación de género. También fue considerada como una descripción sensible de la vida en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Kim Pierce se dedicó a hablar extensamente sobre la película en espacios públicos, explicando su relación con el tema de la variación de género, la vida de la clase trabajadora y la violencia de género. En una proyección de la película en 2016, cuando estaba Pierce como conferenciante, el público más joven se sintió ofendido por la película y acusó a la directora de aprovecharse de la representación de la violencia contra las personas trans para ganar dinero. Esto ocurrió cuando se anunció que Pierce iba a hablar en una proyección especial de la película en el Reed College en Oregón, justo unos días después de la elección presidencial de noviembre de 2016. Sin que lo supiera la organización de la proyección, estudiantes que encabezaban la protesta habían retirado los carteles del campus que anunciaban la película y la conferencia y llegaron pronto al cine en la noche de la proyección para colgar nuevos carteles. Estos mostraban una serie de reacciones a la película, tales como "no tienes ni puta idea" y "que te jodan, transfobia", así como "las vidas trans no equivalen a dinero". Para terminar, la pancarta que pusieron en el estrado decía "que se joda esa puta cis blanca". Las personas que estaban protestando esperaron hasta que acabó la proyección de la película, como les pidió Pierce, y entonces entraron en el auditorio gritando "a la mierda con su política de respetabilidad" e increpándola cuando hablaba. Finalmente, Pierce abandonó la sala. Tras establecer unas normas básicas para un debate, Pierce regresó, pero la conversación de nuevo se descontroló y finalmente un estudiante le gritó a Pierce "que te jodan, puta miedosa", tras lo cual las personas que protestaban se fueron y Pierce abandonó el campus. Este es un conjunto de acontecimientos increíbles con los que tenemos que lidiar las personas trans, las personas que recordamos los hechos que rodearon el asesinato de Brandon Tynan, los debates en las mesas posteriores sobre la identidad de Brandon Tynan y más adelante la acogida de la película misma. El asesinato de Brandon Tynan movilizó a amigues activistas transgénero y muchas asistieron al juicio de sus asesinos. A pesar de las muchas discusiones que hubo en su momento sobre si Brandon era butch o transgénero, los espectadores queer y transgénero quedaron bastante satisfechos con la presentación de Brandon Tynan en Boys Don't Cry. La película resultó atractiva para muchas audiencias queer y heteros y se sigue proyectando por todo el mundo. La narración de esta protesta nos muestra las fortísimas críticas, muchas de ellas claramente misóginas, por ejemplo, el uso repetido de la palabra PUTA, que se dirigieron a una directora queer y butch, y nos dejan un gran número de cuestiones sobre las dinámicas de la representación, los choques entre diferentes paradigmas históricos de la vida queer y transgénero, la expresión de una ira queer que, en vez de dirigirse a enemigos mortíferos que existen en la vida política americana de la sociedad mayoritaria, se han vuelto contra directores y directoras independientes dentro de las comunidades queer y LGBT. Tras este incidente en Reed, he escuchado a otros estudiantes que también se sienten incómodos con las representaciones de la vida y muerte transgénero en Boys Don't Cry.
¿Cómo podemos responder a estas objeciones de forma que no despreciemos los sentimientos de los estudiantes y a la vez busquemos formas... Nos vemos. A la vez que busquemos formas diferentes de protesta. ¿Le falta algo? No. Gracias. Ok. Gracias, doña Gane. Y a la vez busquemos formas diferentes de protesta y de lectura de textos complejos. Y cómo deberíamos canalizar nuestra ira ante textos transfobos y homófobos. Aquí van algunas ideas. Tenemos que situar esta película adecuadamente dentro de la representación de personajes transgénero. En la época en que Pierce filmó Boys Don't Cry, la mayoría de las películas presentaban a las personas transgénero únicamente como monstruos, asesinas, psicópatas o inadaptados sociales solitarios. Por ejemplo, Psicosis, Vestida para matar o El silencio de los corderos, entre 1960 y 1991. Pocos directores trataban a las personas transgénero siquiera con un mínimo de comprensión, y menos aún abordaban los entornos transfobos que formaban parte de la vida familiar heteronormativa. Muy pocas películas antes de Boys Don't Cry se centraron en la masculinidad. Muy pocas películas antes de Boys Don't Cry se centraban en la masculinidad transgénero, y cuando aparecían personajes transgénero masculinos en las películas, a menudo eran representados como mujeres que se hacían pasar por hombres por razones prácticas. Por ejemplo, la balada del pequeño Jo de 1993, o como figuras andróginas extravagantes, por ejemplo, Orlando de 1992. Boys Don't Cry es la primera película de la historia que construye una trama narrativa creíble sobre una masculinidad creíble de una persona transmasculina creíble. Punto. No podemos pedir siempre que haya una coherencia perfecta entre directores, actores y el material en toda la historia. Como persona masculina de clase obrera que ha vivido el abuso sexual, Pierce se identificaba intensamente con la vida y las luchas de Brandon Teena. Pierce, aunque no es un hombre transgénero, es una persona de género diverso. La película que produjo era sensible al entorno social de Brandon Teena, a su identidad de género, a su difícil vida y a su lucha por entenderse a sí mismo y ser entendido por los demás. Si Pierce narró una historia en la que el cuerpo transgénero era castigado, no lo hizo con el fin de participar de ese castigo, sino porque hubiera sido deshonesto contar la historia de otra manera. La violencia que él sufrió se convirtió en esa época en un emblema de las muchas formas de violencia que sufren las personas transgénero, e incitó al público de la película a criticar un mundo en el que esa violencia es un lugar común. Los actores transgénero deberían actuar en papeles transgénero, pero esto no siempre es posible, y seguramente era muy improbable en la época en la que Pierce hizo la película. Pierce inició una búsqueda nacional de un actor transmasculino para Boys Don't Cry. Hizo pruebas de rodaje con muchas personas que se identificaban como trans y finalmente dio el papel al mejor actriz o actor que encontró que fuera creíble, como un joven con un cuerpo de mujer haciéndose pasar por un hombre. La actriz era Hilary Swank, más conocida en aquel momento por su papel en el nuevo Karate Kid y por sus apariciones ocasionales en Buffy cazavampiros. Era vital tener a una excelente intérprete en el papel de Brandon Teena, y Swank fue elegida para ello. Además, ¿por qué debería un actriz transgénero interpretar solamente papeles transgénero? No deberíamos pedir a directoras cisgénero que dieran papeles a hombres y mujeres transgénero como galanes románticos, protagonistas dramáticos, superhéroes, etc. No deberíamos pedir a las películas que eviten las escenas de violencia sexual, o en su lugar deberíamos preguntarnos qué significa realmente la violencia en el contexto dado. En Boys Don't Cry la escena de la violación fue brutal, fue difícil de rodar, fue difícil actuar en ella, y en su conjunto fue una escena cinematográficamente difícil, emocionalmente agotadora, pero también es una parte crucial de la película, una forma de representar con realismo la violencia brutal que en aquella época experimentaban de forma habitual los cuerpos de género no normativo, y fue fiel al destino concreto de Brandon Teena. La brutal de la violación también se intercala con escenas en la comisaría de policía donde Brandon Teena denuncia la violación. La policía trata a Brandon
como una chica que debe haber disfrutado de la atención de los jóvenes, a quienes consideran sujetos sexuales normales. De este modo, la escena de la violación condena a la policía, pone de relieve el papel de la violencia en el cumplimiento de la normatividad y crea en el público tal empatía con Brandon que hace que la transfobia sea moralmente condenable. Cuando ponemos en el punto de mira escenas de violaciones y de violencia sexual de películas independientes sobre personajes históricos y decimos que no deben verse, estamos haciendo más difícil luchar contra todo tipo de material histórico que implica violencia sistémica y opresión, pero además estamos limitando el sentido de la violencia al daño físico, tal y como muchos teóricos han demostrado. La violencia también puede aparecer bajo la forma del civismo, la empatía, la ausencia, la indiferencia y la no aparición. La violencia es el pegamento de la representación contemporánea. Vemos continuamente películas en las que explotan coches en cada película con una escena de persecución. Aviones son derribados, muchas películas de Tom Cruise o de James Bond. Superhéroes barren el mal en las calles y de paso se cargan a cientos de personas. Iron Man, pero también cazafantasmas. Mareas gigantes destruyen ciudades enteras como en Deep Impact. Colonias enteras de peces son devoradas por tiburones al acecho como buscando a Nemo. Extraterrestres aterrizan y derriban edificios como en la Guerra de los Mundos. Multitud de zombies cazan humanos y se los comen lentamente como en The Walking Dead, etc. Centrarse únicamente en la violencia sexual e ignorar el contexto más general de la violencia cinematográfica poco aporta si se trata de quejas solo contra directoras queer que están luchando para representar la vida queer en vez de directores que ignoran la vida queer y trans, en vez de contradirectores que ignoran la vida queer y trans, demuestra una visión limitada de los sistemas de representación y de las ideologías, y en última instancia deja totalmente intactos esos sistemas y sus prejuicios. El incidente del Instituto Reed es un ejemplo de lo difícil que puede ser compartir objetivos activistas entre diferentes generaciones de personas que viven sus identidades marginadas de forma muy diferente y sobre quién puede y quién no puede acceder a identificarse con las experiencias de aquellas personas que llegaron antes o después de ellos y ellas. Presento lo que pasó en esta proyección y lo que siguió después no para señalarlo como algo vergonzoso o extraordinario, sino para destacar los centrales que eran el cine y el video para las luchas por la visibilidad y la viabilidad en los años 90 y cómo más recientemente la representación visual en el cine ha dado paso a las multiplataformas de las redes sociales. El mismo material que a finales del siglo XX dio a las personas queer y trans esperanza en un futuro más fácil, hoy en día alimenta la ira y el rechazo por parte de las personas trans más jóvenes y la lleva a criticar a esos mismos directoras que ayudaron a crear los privilegios que disfrutan ahora. Podemos esperar más peleas como estas en el futuro, dado los roces entre generaciones de activistas, pero quizás la bisagra del asterisco cuando se une a trans puede ser utilizada para abrir el diálogo, por muy difícil que sea, en vez de cerrar la puerta a seguir conversando. Y con esto terminamos el capítulo 5 sobre representación trans. Mañana vamos a estar dentro de este proyecto de lectoescrituras trans hablando sobre feminismos trans dentro de este proyecto, que es pues ir repasando el libro de este maravilloso autor que se llama Jack Halberstam, y el libro se llama Trans, una guía rápida y peculiar de la variabilidad de género, de Jack Halberstam, con la traducción de Javier Sainz. Lo pueden conseguir en Amazon. Y bueno, para las personas que les interese seguir este proyecto, mi nombre es Rebeca Garza y pueden visitarnos en queertransce.org, donde estará este video colgado junto con los otros donde hemos ya compartido los otros capítulos de este libro. Maravilloso. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo sobre los estudios trans, los conocimientos trans, los transfeminismos y lo que tienen que escribir personas trans. Soy Rebeca Garza y este es el proyecto de lectoescrituras trans con el libro de trans de Jack Halberstam. Nos vemos mañana.